alguien desde la profesión, desde ese oficio. Se nos complicó un poquito ayer, pero hoy, que tenemos un tiempito, lo vamos a hacer. Queríamos hablar, a propósito de ese día, en un año en particular que estamos siguiendo también, no sé, desde la discusión por los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia, algunas actividades que se están realizando para recordar los 30 años de la reforma constitucional, las intervenciones que vemos de algunos funcionarios vinculados a la justicia, las discusiones en el Congreso, en diputados sobre legislaciones. Bueno, es un año muy particular este. Está en línea Julio García, que es abogado, integra la Asociación de Abogados Indigenistas, entre otros tantos espacios, y con él hemos hablado en muchas oportunidades desde derecho indígena, por ejemplo, ¿no? Desde las cuestiones indígenas. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Alicia? Buenas tardes a la audiencia de Radio Universidad, un gusto escucharlo. Gracias por atendernos. Feliz día atrasado. Era ayer, pero bueno. Muchas gracias. Nosotros igual seguimos celebrando. Sí, igual, mira. Hasta mañana celebramos. Está bueno, está bueno. Y decíamos un poco fuera de aire, son tiempos muy complejos estos, ¿no? Bastante interesantes, dirían. Y la excusa era un poco mirar cómo estás siguiendo vos, cómo están siguiendo también las discusiones que se vienen dando, ya sea pensando un poco en la nueva conformación de la Corte, pensando también las modificaciones legislativas que se vienen dando. Algunas parecieran contrariar, por ejemplo, la Constitución, pero avanzan, digamos. Bueno, a mí me vienen a la memoria dos íconos. Uh-huh. Uno desde el siglo pasado y otro un autor contemporáneo. Uno es Alberdi, sí, a quienes los abogados homenajeamos 29 pasado, uh-huh, que decía que los liberales argentinos son muy raros porque no ha visto una especie de ese tipo en ninguna parte del mundo. Estos liberales que tenemos hoy, o anarcoliberales o narcoliberales con cuña libarona, uno no sabe realmente a qué liberalismo refieren, uh-huh, cuando restringen muchísimas de las libertades que están en nuestra Constitución y que son el mínimo de justicia que nosotros necesitamos. Atacan a los periodistas si opinan de una manera, atacan a los propios si disienten en sus discusiones o postulaciones, los echan de los bloques, atacan a la oposición con operetas, berretas, pidiendo aumento del presupuesto de lo que era la ex-CIDE, que ahora es la CIDE, sí, el Servicio de Información e Inteligencia del Estado. Pretenden sacar los militares a la calle con un proyecto, sí, de los socios en el gobierno del PRO o del radicalismo, uh-huh, del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Seguridad. Y me viene también a la memoria un autor, Saramago, que decía que estamos a pasos de cangrejo. Hay una obra, una compilación que se llama, uh-huh, A pasos de cangrejo, y que tiene una serie de reflexiones referidas a distintas cuestiones de la sociedad. Uh-huh. Y a mí me parece que más que nunca nosotros estamos ante una serie de dicotomías, contradicciones en nuestra sociedad, y que van a contrapelo de postulados mínimos establecidos en nuestra Constitución. Este año, como decías vos, se cumplen 30 años de la reforma constitucional en un marco más amplio de celebración de 40 años de democracia, uh-huh, un poquito, uh-huh, más de 40 años de democracia. Es un gran logro que tenemos como sociedad, como colectivo, y que nos trae distintos desafíos. Bueno, este es uno de los desafíos más que tenemos como conjunto, como sociedad, y yo estoy muy confiado que la democracia argentina logrará imponer racionalidad a los postulados de la Constitución, que hoy están tironeados por sectores fascistas, porque hay que decirlo así, y sectores que creen muy poco en el sistema democrático. Uno puede pensarse cuando de alguna manera
atacan, si se quiere, la Constitución que está vigente, porque hablan como si no existiera esta, ¿no? Nos remiten a esa de 1853, están como todo el tiempo mirando hacia ese pasado, desconociendo todo lo que se ha avanzado en estos años, ¿no? Pensaba, atacan una agenda que es una agenda con la que se viene trabajando del derecho indígena, del derecho de las mujeres, de los derechos humanos en términos más globales. Es decir, hay como un ataque bastante bien planificado también. Sí, yo creo que puede ser que tomen conceptos y concepciones que estaban en el subsuelo. Y también tiene mucho de Armada Brancaleone, ¿no? Uh-huh. Lo que uno ve, Alicia y audiencia, es que muchas cosas improvisan de manera audaz, sin importar las consecuencias. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Han avanzado sobre cuestiones muy, muy sensibles a nuestra sociedad y no miden las consecuencias, o si miden las consecuencias no le importan. Como dicen algunos analistas, han hecho de la crueldad una bandera. Sí. Entonces me parece que hay algunas cuestiones que la hacen concienzudamente y hay otras cuestiones que la hacen de improvisados que son. Y me parece que las fuerzas democráticas tienen que ir rearmándose, porque ahora están impávidas, muchas de ellas están impávidas, y logran en algún momento digamos, generar un conjunto de respuestas, como fue el tema de la modificación del presupuesto universitario, uh-huh, que nos permiten visualizar un mínimo de acuerdo en nuestra sociedad. Y también creo que esto ha sucedido en la visita que hubo a los genocidas y el intento de generar una especie de perdón contra estos viejitos, cuando en realidad estamos hablando de asesinos, genocidas, quienes han llevado a cabo un plan sistemático de eliminación de personas, que han enarbolado el terrorismo de Estado, y la sociedad, el Congreso, las organizaciones del pueblo, las organizaciones de derechos humanos han reaccionado a tiempo y frenado esa avanzada. Uh-huh. Me parece que han quedado por ahora aislados y con una gran discusión hacia adentro. Uh-huh. Y eso me parece importante, es que esos consensos mínimos que nos han ayudado a construir una democracia que tiene muchísimas debilidades, porque uno no va a cerrar los ojos y va a decir que esta democracia, que tiene casi un 50% en promedio de pobres durante estos 30 o 40 años, haya hecho las cosas bien. Pero si hay un camino que conocemos y no queremos volver, es del autoritarismo, del totalitarismo, la negación de los derechos de las grandes mayorías y promocionar, asegurar y abrazar los derechos de las minorías. Pensaba un poco también en las modificaciones que están forzando, digamos, se está discutiendo, bueno, con la ley base, lo que las modificaciones y los avances sobre derechos que ya hemos conquistado, el DNU que sigue vigente, pero mientras esto también en el Congreso están discutiendo, vos lo decías, la modificación de la Ley de Seguridad Interior para emplear a las Fuerzas Armadas en distintas acciones de seguridad interior, justamente, la baja de la edad de punibilidad, si vemos lo que están discutiendo con el régimen penal juvenil, están discutiendo modificaciones y condicionando las organizaciones sindicales en la Comisión de Legislación Laboral, es decir, que están como en todos lados tratando de avanzar con una agenda regresiva. Y con un gran asentimiento de los grandes medios de incomunicación, uh-huh, que reinan en la agenda política desde Buenos Aires, ¿no? Me parece que eso también hay que ponerlo en el tapete, y cada vez que se quiso de alguna manera cuestionar esto, se embanderaron como un partido reaccionario, varios sectores, entre ellos el propio Poder Judicial de la Nación, y en las provincias también ha sucedido lo mismo.
Lo que sí me parece a mí importante decir y establecer es que aún así hay una discusión política fuerte hacia todos los sectores por los frentes que se han creado, por las iniciativas que tienen estos sectores. Me parece que establecen distintas agendas y van probando a ver si sale. Indudablemente que la ley base ha implicado un retroceso, particularmente en cuestiones macroeconómicas y también en cuestiones de derechos laborales de los trabajadores. Recordemos que el artículo 14 bis prevé la estabilidad del empleado público. Sí. Bueno, con la reglamentación de esta ley, de la ley base, lo que han hecho han anunciado y van hacia ahí crear un registro de prescindibilidad de trabajadores, al mejor estilo de la dictadura. Declararon el artículo 14 bis prescindente y han enarbolado la bandera de la arbitrariedad, del despido arbitrario, directamente mediante una reglamentación. Ahí me parece que toca no solo el bolsillo, sino la estabilidad de los trabajadores, y los trabajadores, si bien están preocupados y ocupados, todavía no han dimensionado lo que significa eso. Y ahí tenemos un gran frente, igual que lo que ha sucedido o que sucede con el sector de los jubilados. El sector de los jubilados, que siempre ha sido vapuleado, se ha tratado desde el Congreso de remediar en algo, en un porcentaje mínimo, la pérdida de ingresos que han tenido, y el gobierno insiste en que no se va a mover de la protección del gasto público. Y ahí me parece que tenemos también nosotros otro sector que tiene mucha entidad, porque no solo afecta a sus salarios, sino también a su salud. Recordemos que los ancianos, nuestros jubilados, nuestros viejos y viejas, ya han visto afectado su patrimonio mediante las subas escandalosas de medicamentos, y ahora directamente pasar parte de esos medicamentos a la venta libre y por lo tanto dejarlos sin protección del sistema de salud. Digo, sí, hay muchísimos frentes y me parece que hay que estar atento y articular esos frentes para dar respuesta. Una de las vías es, bueno, también el derecho, digamos, ¿no? La judicialización, que claramente no es la única, pero ¿hay herramientas desde el derecho para confrontar estos escenarios y estos frentes que van abriendo? Yo veo dos cuestiones ahí, Alicia. Por principio, yo tengo casi 60 años, tengo 59 años, y he acompañado desde muy joven a organizaciones del pueblo, distintas organizaciones de campesinos e indígenas, fundamentalmente, pero también de trabajadores y trabajadoras, y el derecho sigue en eso a las reivindicaciones políticas. Nunca puede estar el derecho por adelante de las reivindicaciones políticas, o sea, acompaña procesos políticos. Me parece que eso es importante, en el marco del Estado de Derecho y de las garantías mínimas que tiene nuestro sistema político. Así que me parece que sí, que el derecho tiene muchísimas herramientas, tiene muchísimos mecanismos para reaccionar. Hace pocos días estaba compartiendo un seminario sobre la reforma de los derechos de los trabajadores, y lo que uno ve es que hay una discusión muy fuerte en muchos sectores de abogadiles, muchos sectores ligados al mismo Poder Judicial, referido a la protección de los derechos de los trabajadores. Es como este mínimo tiene que ser mejorado. Hay una realidad que nosotros también tenemos que tener en cuenta, que es la cantidad de trabajadores informales que existen. Ese es el argumento que se utiliza generalmente para flexibilizar, de alguna manera, ponerle el mismo nombre que refieren estos sectores. Flexibilizar los derechos de los trabajadores no es el camino. Nosotros tenemos que asegurar, garantizar los derechos de los trabajadores e ir en pos
de asegurar y garantizar los derechos de los trabajadores informales o que no tienen cierta protección social o que no tienen aportes o que no tienen obra social, pero nunca hacia atrás. Como decía, vuelvo a esa frase de el pensador italiano, el señor italiano, a pasos de cangrejo. Por ahí no es el camino, indudablemente. Lo que nosotros como sociedad, como joven democracia, como joven constitución que tenemos es asegurar los derechos que tenemos y en pos de ampliar esa base de protección de derechos para todos los trabajadores y trabajadoras. En particular me refiero, ¿no? Y en relación y creo que hay sectores que están pensando eso, lo piensan, lo debaten, hay una discusión muy fuerte y hay mucho interés, a pesar de que hay sectores que dicen que no, de muchos jóvenes, muchos jóvenes muy interesados, involucrados, viendo la afectación. Lo que está faltando son canales de representación o de comunicación o de coordinación y articulación hacia un determinado rumbo. Y en relación a la temática indígena, digamos, ¿qué estás viendo ahí, ya sea con las discusiones que aparecen, con las modificaciones de leyes o con las medidas que está tomando el gobierno? ¿Qué estás viendo ahí? No, en general hay una resistencia al gobierno, aunque no lo manifieste. Hoy leía justamente una invitación que había a un seminario para discutir la cuestión del territorio indígena y sectores muy concentrados de la sociedad ligados al sector minero, que a mí me parece que hay sectores que tratan de conciliar lo irreconciliable en términos de intereses. La cuestión indígena hoy está totalmente cristalizada, la cuestión indígena está totalmente frisada, hay una aparición en el territorio de algunos sectores ligados al gobierno, pero a mí me parece que lo que están buscando es, para que algunos proyectos sean viables, es la licencia social. Por eso nos rompen totalmente el vínculo. La licencia social es el aval de las comunidades indígenas ante o de sectores afectados de la sociedad en general ante el avance de lo que son los megaproyectos ligados a cuestiones mineras, forestales, grandes emprendimientos. Hay mucho manejo de lo que es la consulta a los pueblos, ¿no? Eso estamos viendo, sí. Bueno, eso que aparecían como casos esporádicos, creo que lo han incorporado a la matriz y saben que necesitan de alguna manera el consentimiento de los pueblos indígenas o los sectores afectados. Julio, bueno, me quedo con esto que vos decías también, no es solamente con el derecho, sino que es con la gente movilizada, articulando ahí las distintas luchas también, ¿no? Que eso me parece que es una de los grandes desafíos en este contexto, y el derecho como una herramienta más también. Así que mil gracias por este tiempo, No, a ustedes, muchísimas gracias y a disposición, y luchemos por nuestra democracia, por nuestra Constitución y por los sectores excluidos, desplazados, despojados en estos tiempos durísimos de nuestra vida democrática y política en Argentina. No es tiempo para indiferentes así que... No, señor. Muchas gracias, Un gracias abrazo. A usted, muy amable. Hasta luego. Julio García, referente, uno de los integrantes de la Asociación de Abogados Indigenistas de nuestro país, además de otros sectores que integra. Con él hemos hablado en muchas oportunidades porque ha sido abogado y lo sigue siendo también en algunas causas de pueblos mbga guaraní en nuestra provincia, y queríamos charlar un poquito sobre cómo está viendo estas discusiones que se vienen dando también en esta Argentina tan distópica, ¿no? Por decir de alguna forma. 17:58. Cerramos este otro aire de este día viernes. Nos estamos yendo. Gracias, Marcos Méndez, Marcos Ramírez en la operación técnica, quienes estuvieron acompañándonos esta tarde. En la musicalización, como siempre, Nancy Alboaires, y charlando con ustedes, Alicia Rivas. Nos encontramos el lunes aquí en la radio de la Universidad.